Hola, les damos la bienvenida a este episodio. Mi nombre es Monse Vázquez. Y mi nombre es Zaira Martínez. Somos estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Guanajuato y vamos a estar a cargo de la sección titulada Libre de Discriminación, que va a ser la sección en la que vamos a revisar ciertos derechos en la cartilla sexual justo bajo esta línea. Social 62 es un podcast creado por estudiantes de Psicología de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de difundir los 14 derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de la cartilla de la Comisión de Derechos Humanos, mediante los 4 ejes de identidad sexual, dignidad sexual, educación sexual y libre de discriminación. En este primer episodio vamos a abordar el derecho a vivir libre de discriminación. Como sabemos, todos y todas tenemos diferentes formas de expresarnos, de mostrar nuestra identidad sexual o cultural. Sabemos también que tenemos diferentes formas de vivir, de ejercer nuestra sexualidad, de expresar nuestros afectos y que tenemos derecho a hacerlo sin que se nos trate diferente o se nos excluya por ello o por cualquier otra razón, dígase nuestra edad, origen étnico, nacionalidad, color de piel, raza, que aquí cabe mencionar que al referirnos a la raza no lo decimos como una categoría biológica determinista, más bien hacemos uso de este término en el sentido de reivindicación de la identidad política de las personas afrodescendientes como respuesta al racismo que enfrentan. Y pues en general cualquier condición o situación por la que se nos pudiera llegar a vulnerar a nosotros o a cualquier otra persona, por mencionar algunas está el género, las discapacidades, su condición social, económica, la salud, incluyendo en esta última cuestión de la salud, cuestiones como las ITS, el VIH, aún bastante estigmatizadas. Pero pues existen muchas otras razones por las cuales las personas sufren de discriminación, ¿no? O sea, la religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, lengua, las opiniones, el estado civil, la situación familiar, antecedentes penales y pues no pararíamos de contar nunca. En ese sentido, ser discriminado, discriminada o discriminade por cualquiera de estos motivos atenta contra nuestra dignidad humana. Hablaremos breve pero concisamente de esto al ir avanzando en el podcast, sobre todo para entender claramente en qué consiste este derecho. Y bueno, adentrándonos más sobre lo que es la discriminación, tenemos que la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación la define como cualquier distinción, exclusión, restricción, pero también cualquier omisión que se dé para atentar a la dignidad humana. En este sentido, pues la discriminación va a distinguir a un grupo por alguna de sus características. Precisamente que esta discriminación se va a ver reflejada pues en la misoginia, en la homofobia, el antisemitismo y todas estas maneras que tiene la sociedad para distinguir a estos grupos de manera perjudicial. Sí, y pues ahorita que mencionas la dignidad humana, creo que es muy importante que quede claro a qué nos referimos con dignidad humana, que esto como tal se vincula más que nada con el respeto incondicionado que merece todo individuo, toda persona en razón de su mera existencia como ser humano. Es decir, o sea, independientemente de cualquier característica o aptitud particular que pudiera tener, pues sí, en pocas palabras, por el simple hecho de ser persona, se merece respeto. Aquí entra un punto bien importante que es el reconocer a toda persona como libre de modelar y mejorar su propia vida mediante su mera toma de decisiones, el ejercicio de sus libertades mientras que no afecte a terceros. Y si bien, como ya mencionamos, varias condiciones caen en muchas veces pues en esta discriminación, queremos enfatizar un poquito más en la discriminación hacia la disidencia sexogenérica, que es pues toda la diversidad de orientaciones sexuales, de género, de expresiones de género también, y todas estas cuestiones que caen dentro pues de la diversidad sexual. Precisamente son todas estas personas que se agrupan en el colectivo LGBT+, entendiéndose pues como esta diversidad sexogenérica. Uh-huh. Y pues es muy importante que lo abordemos porque hay datos alarmantes y muy fuertes en cuestión a este tipo de discriminación. Tan solo en el 2021 se dio a conocer el resultado de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género, donde entramos en, pues en estos datos
bastante interesantes. O sea, para empezar, de los 5 millones aproximadamente de personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, en México, el 83.6% reportó haber vivido alguna vez en su vida algún evento de discriminación, y también nos dice que el 83.8% sufrió alguna situación de violencia con motivo de su orientación sexual. Y es muy importante que lo abordemos porque hay datos alarmantes y muy fuertes en cuestión a este tipo de discriminación. Tan solo en el 2021 se dio a conocer el resultado de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género, donde encontramos datos bastante interesantes. O sea, para empezar, de los 5 millones aproximadamente de personas que son parte de la comunidad LGBT IQ+, en México, el 83.6% reportó haber vivido alguna vez en su vida algún evento de discriminación. Y no solo eso, o sea, también nos dice que el 83.8% sufrió alguna situación de violencia con motivo de su orientación sexual. Entonces hablamos de un porcentaje demasiado alto, lo que nos indica un grave problema referente a la discriminación de todas estas personas, y pues que sí, o sea, reciben esto en razón de su orientación sexual o expresión de género. Esto pues sí nos hace reflexionar sobre la delicada situación que vive la comunidad aquí en México. Yo creo que justo en el tema de la disidencia sexogenérica, que por disidencia hablamos todo lo que se sale de la norma, muchas veces se llega a este discurso como, pero es que no hay que tener etiquetas, o cada día se inventan una etiqueta más. Y en este afán de buscar la no discriminación, justo se cae en un discurso de no etiquetas, todos somos humanos. Y si bien es completamente verdad que todos, todas y todes merecemos una situación igualitaria, en mi opinión yo creo que no es necesario atacar las etiquetas. Es decir, la discriminación no es por pertenecer al grupo per se, sino que la discriminación es esta distinción negativa que se hace en la sociedad. A lo que voy es que la discriminación va fuera de la etiqueta. Hay que atacar la discriminación por las etiquetas, pero no hay que atacar las etiquetas como tal. Sí, no, o sea, justo la etiqueta no es el problema, porque no tiene nada de malo, o sea, no podemos vivir en un mundo sin etiquetas. Creo que la pregunta sería, ¿por qué consideramos que ciertas etiquetas son malas, no? Y creo que justo las etiquetas son también parte de los derechos sexuales que tenemos, es decir, tenemos derecho a la identidad sexual. Y cuando alguien se identifica con cierta etiqueta, pues precisamente es porque le da identidad y le da un sentido de pertenencia a esta persona. Entonces, podríamos decir que es violento pues buscar que no existan estas etiquetas porque también tenemos derecho a la identidad sexual. Y se entrelaza esto al derecho a la no discriminación. Es decir, yo tengo el derecho de identificarme como yo desee y tengo el derecho a que no se me discrimine por identificarme con ello. Sí, totalmente de acuerdo. Como mencionas, estas etiquetas son parte de nuestra identidad. Cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, construimos nuestra identidad a base de estas etiquetas. ¿Cómo podríamos hacerlo sin ellas? Creo que ahí está el punto al que queremos llegar. Como tal, el objetivo de este episodio es básicamente hacer notar, o más que nada, resaltar esta problemática. Yo considero que muchas veces lo normalizamos, ¿no? O sea, pasamos por alto estas cuestiones de discriminación y las dejamos pasar a veces como chistes que pudieran parecer cosas pequeñas, pero que realmente repercuten y penetran en nuestro comportamiento. Y creo que por más que parezca algo inofensivo, es una forma de agredir a alguien. Entonces también es muy importante que las identifiquemos, tanto si las ejercemos como si se ejercen contra nuestra persona o alguien más. Y precisamente como mencionas, es importante saber que tenemos este derecho y que los demás, las demás y les demás lo tienen. Y precisamente, pues es preocupante que se presenten porcentajes tan altos de este tipo de discriminación. Por lo tanto, les queremos compartir información sobre la forma en la que se puede realizar una denuncia en caso de que estén atravesando algún tipo de discriminación. Esta está accesible de manera online por parte de CONAPRED. Si tú consideras que estás viviendo una situación de discriminación, ya sea, como les hemos mencionado, cualquier acto que atente contra su dignidad, o también cualquier omisión, es decir, un ejemplo de negar algún servicio de salud o cualquier omisión que esté violando sus derechos humanos,
pues les dejamos en la descripción un link en el que pueden hacer una denuncia. Sí, y pues aquí en la descripción también les vamos a estar colocando el link directo a la página donde pueden realizar esta denuncia. Los datos que solicitan son básicamente el nombre de quien está poniendo la denuncia, datos domiciliarios, como pues la calle, número, ciudad, algún número de teléfono o correo electrónico. Esto pues sí es opcional. Básicamente esto es para estar en contacto y pues ya que al final está en un apartado donde se pedirá como la descripción de los hechos por los que se considera que ha existido algún acto de omisión o práctica social discriminatoria. Cabe resaltar que estos datos pues están protegidos y que no van a ser utilizados con ningún otro fin más que dar respuesta oportuna a la petición que realicen. También a la par de este link de la CONAPRED estamos dejando algunos contactos para contención psicológica. Lo tocamos anteriormente, sufrir de discriminación llega a afectar realmente nuestra integridad, entonces pues ponemos a su disposición estos recursos aquí abajo para que tengan acceso a ellos en caso de necesitarlo. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este episodio y les invitamos que lo sigan haciendo, no solamente pues en nuestra eje que es libre de discriminación, sino también en los otros ejes que están manejando nuestros compañeros y compañeras al respecto de los otros derechos de la cartilla sexuales de la CNDH. Y pues sin más, esperamos que lo revisado haya sido útil para ustedes. Entonces, pues nos vemos. Te recordamos visitar en línea la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de la Comisión Nacional de la CNDH y te invitamos a escuchar los otros episodios donde hablamos de cada uno de ellos.